gusto estar con ustedes hoy. Mi nombre es Liliana Tonito, soy la gerente de Customer Success de Acredita. Ya tengo 6 años trabajando intensamente en este tema del reconocimiento digital. Y el propósito fundamental de este taller es darles varios tips y una metodología para que puedan empezar a construir su estrategia de reconocimiento con credenciales digitales. Este taller tendrá de duración 1 hora. El enlace que les puso Paul y que yo les volví a poner ahorita en el chat es muy importante porque ahí está la presentación que van a ver, pero dentro de la presentación hay unas láminas que la idea es que completen. ¿Ok? Porque justamente la idea es hacer algo práctico que ustedes se vayan llevando y que luego pulan antes de enviarnos el resultado. Por favor, sus preguntas, comentarios, las vamos poniendo en el chat y yo periódicamente las iré viendo y atendiendo. Me gustaría comenzar presentando a Acredita. Ay, perdón, se me fui una más. Acredita es una empresa colombiana, ya tenemos 6 años en el mercado y estamos dedicados al tema de reconocimiento digital. Justamente la idea es que a través de nuestra plataforma de certificación, los profesionales, los estudiantes puedan evidenciar los logros académicos, profesionales a través de credenciales digitales. Tenemos 3 años de forma consecutiva ganando el reconocimiento de Holon IQ como una de las edtechs más prestigiosas de Latinoamérica. Y bueno, actualmente tenemos más de 50 clientes ubicados en diferentes países de la región. Y entonces, ¿cómo vamos a estar trabajando el día de hoy? Bueno, es una agenda intensa. Por eso es que mi expectativa es que esta grabación después se les pueda compartir, tengan ustedes a mano la presentación y tengan oportunidad de revisarla como para profundizar en las cosas que a lo mejor viendo hoy van a necesitar como pensar un poquito más, ¿no? La primera parte de la sesión, la idea es hablar un poco del tema de credenciales digitales porque es la base. Yo no puedo diseñar una estrategia de algo que ni siquiera entiendo, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de qué son las credenciales digitales, por qué surgen, para qué surgen, qué beneficios traen, quiénes las utilizan y exactamente qué consiste este tipo de documento digital. Y posteriormente, entonces, vamos a entrar al tema de estrategia de reconocimiento, les voy a estar hablando, pues, qué elementos son fundamentales para diseñar una estrategia y vamos a hacer una práctica guiada, como una primera iteración, ¿no? Y luego ustedes tendrán la oportunidad de afinar el contenido que ustedes hayan producido. Que es importantísimo el día de hoy saber que la mejor manera también de conocer cómo se funciona una tecnología es también haciendo uso de ella. Entonces, la idea es que ustedes puedan ganarse una credencial digital, específicamente una insignia, por haber participado en este workshop, ¿ok? Entonces, ¿qué es importantísimo para poderse ganar esa credencial? Deben completar la presentación, ¿ok? Con la información que van a ir adaptando y trabajando para desarrollar cada uno su estrategia de reconocimiento y deben enviarla máximo dentro de una semana. ¿Okay? El martes que viene, este correo, customersuccess@acredita.com, para luego, entonces, nosotros revisar el documento y efectivamente evidenciar que pueden recibir esta credencial, que la recibirán a través de un correo y luego a partir de allí tienen la posibilidad de compartir. Entonces, para poder conocer de primera mano de qué se trata esta tecnología y aprovechar las ventajas de haber ganado una credencial. Quiero comenzar con las ovejas. ¿Y por qué? Porque las ovejas han jugado un papel importantísimo en todo lo que es certificación de documentos. ¿Por qué? Porque antiguamente los documentos se elaboraban sobre un papel hecho a partir de la piel de oveja. ¿Por qué? Porque era un papel que no podía ser
modificado, editado, se iba a notar inmediatamente cualquier falsificación. Entonces, fíjense que desde tiempos memorables ha sido importante el poder contar con documentos fidedignos que no puedan ser plagiados, ¿no? Y que, bueno, las ovejas jugaron un papel muy importante en este sentido. ¿Qué ha pasado en el tiempo con el tema de la entrega de documentos que son importantes? Fíjense que el estilo del documento se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿ok? Probablemente después en papiros, venían en otros tipos de papeles, pero el formato, el estilo de registro se ha mantenido. Y hoy en día, aún el formato digital sigue siendo una reproducción de algo pues que es milenario. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Porque tú dices, bueno, muy bien las ovejas de una época, los papiros de una época, pero ¿qué pasa en una época donde lo digital ha cobrado tanto espacio? Bueno, en primer lugar, y les pregunto a cada uno para que lo vayan pensando, ¿dónde tienen ustedes, en qué formato y dónde los tienen los documentos que certifican que ustedes han logrado lo que han logrado a lo largo de su vida? Si les puedo contar, yo tengo un sobre plastificado donde ahí tengo metido todos mis certificados de papel y lo que es el título y reconocimiento cum laude de cuando me gradué de ingeniería hace unos cuantos años, están montados en un marco, guardados en casa de mi mamá. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con todo esto? Que el papel tiene sus limitaciones, ¿no? Primero se va dañando, se pone amarillo, se traspapela, se pierde, eh, se va deteriorando, pero además los tenemos en espacios que no son donde realmente nosotros interactuamos con personas como para evidenciar estos logros que tenemos. Entonces, bueno, pareciera que el papel está dejando de responder a esa necesidad de cómo ofrecer un formato que dé visibilidad inmediata a los logros que ha alcanzado. Pero hay otro elemento también que es importantísimo, y piensen ustedes si han tenido que estudiar en otros países, el tema de traducción, legalización, apostilla, es todo un tema. Cada país tiene sus reglas. Si tú estudiaste ahorita e hiciste una maestría en Inglaterra, pero después quieres hacer otra maestría en España y tienes que presentar tu título universitario, tienes que hacer el proceso otra vez. No son formatos que sean transferibles ni sean aceptados, ¿no? Como que cada país tiene sus reglas y bueno, eso implica costos y igualmente se queda mucho en papel. ¿Y qué otro drama tenemos? Ocurre en el mundo entero, pero en Latinoamérica es muy evidente la falsificación de documentos. ¿Ok? Todos los días aparecen noticias informando que los diplomas, los certificados han sido falsificados y bueno, ¿cómo podemos controlar esto? Cuando lo que pasa es que cuando llevamos el papel al mundo digital, simplemente eso es un documento JPG que cualquier habilidísimo en Photoshop puede editar y transformar como quiera, ¿no? Entonces, eh, fíjense las limitaciones que está teniendo este formato que tradicionalmente nos ha venido acompañando. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Un mundo marcado por la transformación digital que ha llevado a que buena parte de los procesos hayan llegado al mundo digital, que esto exija la necesidad de actualización de habilidades muy rápido de la gente, la aparición de nuevos roles, unas nuevas maneras de hacer negocios, de estudiar, de aprender, de reclutar, que por supuesto exigen seguridad y seguridad en el mundo digital. Y adicionalmente, nuevos formatos que permitan evidenciar los logros, las experiencias de la gente para ver realmente qué es lo que tienen que ofrecer y optar por ejemplo estos roles o realmente decir que tienen las habilidades que tienen, etcétera, etcétera. Y además a todo esto hay dos tendencias muy importantes que están cambiando muchas de las reglas de juego.
Lo primero es que cada vez más se presta menos atención a un título universitario y cada vez más lo que interesa es entender qué habilidades tiene una persona, qué es lo que realmente sabe hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque las habilidades permiten desgranar el conocimiento, la experiencia, lo que la persona es capaz de hacer y de esa manera tú puedes ir articulando nuevos caminos de desarrollo, movilidad de talento de una manera más efectiva. Y por eso es que se habla hoy en día del lifelong learning, esta necesidad de aprender continuamente. No es que con que yo haya sacado mi título universitario, a lo mejor hice una maestría, ya, yo no tengo que estudiar más, ni tengo que seguirme desarrollando. Mentira, hoy en día se habla del currículum de 100 años, donde la gente continuamente debe ir acumulando experiencias de aprendizaje que le permitan mantenerse actualizados y irrelevantes en el contexto que se desenvuelve. Por otro lado, también la posibilidad de aprender estas habilidades en el flujo del trabajo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la realidad es que todos aprendemos todos los días. A lo mejor hoy leí un artículo y de ahí extraje una idea muy buena que estoy aplicando en una presentación. A lo mejor vi un video y eso me va a servir para yo preparar un proyecto que quiero lanzar y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo aprender sobre la marcha y cómo evidenciar ese aprendizaje? Y además un aprendizaje que cada vez sea más personalizado. Vamos a estar claros que venimos de una educación muy estandarizada, pero la realidad es que no todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos la misma composición de habilidades, ni de intereses, ni de objetivos, ni de experiencia. Entonces, ¿por qué la gente se fastidia de estudiar? Porque siente que tiene que ver cosas que en su trabajo no utiliza, por ejemplo. O a mí me pasaba cuando fui profesora universitaria, tenía muchachos que ya estaban trabajando y yo daba unos conceptos que ya alguien que trabaja dice, pero eso aquí no tiene sentido, ¿no? Entonces, la personalización es clave para generar engagement, compromiso en el desarrollo de habilidades. Nadie tiene problemas de aprender. El tema es cómo, cuándo y qué, en función también del momento en el que yo estoy parado. Y esto tiene que ver mucho con cómo ofrecer una experiencia de aprendizaje satisfactoria, nutritiva, significativa, que sabemos es uno de los elementos también fundamentales para asegurar la retención y promover el customer experience, el employee experience. Y además con formatos y sistemas que sean interoperables. Algo que ha sido buenísimo producto de la pandemia ha sido la proliferación de formatos, de escuelas, de oportunidades para aprender en línea. Ahora, ¿cómo las integras? ¿Cómo las conectas? ¿Cómo haces para transferir una cosa en otra? Es parte del desafío para que entonces tú puedas construir líneas de aprendizaje coherentes, consistentes e integradas. Y el otro elemento que es súper importante es que esto no se queda solamente en términos de desarrollo, también tiene que ver mucho con el reclutamiento. Hoy en día el reclutamiento se hace mucho online, se hace utilizando sistemas que necesitan importar data y poder leer data, y se hace mucho a través de redes sociales. Entonces es fundamental que la gente pueda socializar lo que está aprendiendo, pueda tener formatos de los que pueda extraer la información para que sea más fácil de participar en procesos de reclutamiento. Entonces, todo esto está cambiando las reglas de juego y plantea la necesidad de tener un formato de reconocimiento muy diferente. Y ahí es donde aparece el tema de las credenciales digitales, ¿ok? Como un formato 100% digital que te permita comunicar quién tú eres, lo que logras, lo que sabes, además reconocer que quede evidencia de eso, ¿ok? Y además facilitar la conexión, el intercambio entre las puntas. A lo mejor tengo un estudiante en una universidad que quiere empezar a trabajar en un lugar. Entonces, ¿cómo hago para que a través de lo que aprende en la universidad luego pueda visibilizar eso y abrirse mejores oportunidades laborales? Entonces, me gustaría, parte de las reflexiones, y siéntanse libres de comentar a través del chat cómo, cómo están haciendo ustedes. No sé si están en empresas, no sé
si pertenecen a alguna universidad, pero la pregunta es, si estás en una empresa, ¿qué pasa con los colaboradores de esa empresa? ¿Qué tipos de documentos se les entregan como constancias? ¿De qué tipo de experiencias? ¿Qué está haciendo la gente con eso? Y lo mismo, formas parte de una universidad, igual, esos estudiantes, esos docentes, esos colaboradores de esa institución educativa, ¿qué tienen? ¿Cómo lo muestra? ¿Dónde lo muestra? ¿Y qué está pasando? Y se darán cuenta que todavía hay muchos que funcionan con formatos tradicionales o tienen PDFs. El problema del PDF es que no es un formato interoperable y tiene sus limitaciones. ¿Ok? Entonces, es una invitación a replantearnos cómo estamos reconociendo, qué estamos reconociendo y cómo podemos aprovechar la visibilidad de esos logros para todas las partes involucradas. Entonces, ¿qué forma tiene una credencial digital? Una credencial, como les decía, un formato 100% digital, usualmente tiene una imagen o sello que la acompaña. Eso básicamente es una imagen bien atractiva que muestra el logo de la institución, resalta qué es lo que estás reconociendo, ¿ok? Puede tener otros elementos visuales que sean atractivos y que reflejen la marca de la institución emisora. Y luego hay una cosa que se llama la metadata. La metadata es un conjunto de datos que permiten profundizar sobre esta experiencia que dio origen a la acreditación. Entonces, fíjense que una credencial tiene un nombre, describe lo que la persona es capaz de hacer como consecuencia de la acreditación, qué habilidades ha fortalecido como consecuencia de esa experiencia, qué criterios tuvo que cumplir para acreditarse, en qué estándares se fundamenta esta acreditación, un enlace a más información. Y aquí es clave porque si bien, por ejemplo, tú le entregas una credencial a un estudiante, ese estudiante, ¿qué va a hacer? El estudiante lo va a poner mínimo en su perfil de LinkedIn, probablemente, lo pone en su firma de correo y en algún otro espacio que le provoque. ¿Qué va a pasar? Los amigos, los colegas ven esta publicación y le hacen clic, no solamente para ver el detalle, sino para también conocer quién estuvo detrás de eso, cómo fue esa experiencia y probablemente esto les llame la atención para buscar acreditarse. Entonces, poner este tipo de enlaces hace lo que es el mercadeo endógeno. O sea, son tus mismos acreditados los que al final van a difundir la información en las redes y eso va a invitar a que otros las vean, a generar tracción en página, aumentar registros en programas y de esa manera pues favoreces la difusión de todo lo que estás haciendo. Por otro lado, pues pueden ser verificadas en línea, pueden ser compartidas típicamente en LinkedIn, en cualquier otra red social, la pones en tu firma de correo, la envías por correo, la descargas y le puedes enviar una constancia en PDF que acompaña esa credencial. Y esto todas las veces que tú quieras, cuando quieras. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente tenemos una empresa, una universidad, una asociación profesional, por poner diferentes ejemplos de organizaciones, que definen tener una estrategia de reconocimiento. Y esa estrategia parte primero por entender a qué audiencias quiero entregarle estas acreditaciones. Entonces, una empresa típicamente le entrega a sus colaboradores. Una universidad le entrega a sus estudiantes, a sus docentes y colaboradores. Una asociación profesional puede entregarlas a sus miembros, también a quienes participen en las diferentes actividades que organiza la asociación. Defines las audiencias, luego defines los casos de uso. Entonces, ¿qué le quieres reconocer? ¿De qué le quieres dejar una evidencia digital? Entonces, en el caso de los colaboradores, hay muchas cosas que podemos reconocer y eso es lo bonito también de las credenciales digitales, porque están rompiendo también con lo tradicional. Típicamente, y yo les digo a ustedes, piensen en todos los papeles que ustedes tienen de certificación. Básicamente reconocen
formaciones, a lo mejor algún reconocimiento de excelencia académica, a lo mejor tienen algún reconocimiento de la institución donde trabajan, pero más nada. Ahora, eso evidencia cómo fue su carrera, cómo fueron sus estudios, las experiencias, lo que ustedes saben realmente, los proyectos en los que han participado, sus logros. La respuesta es que no. Por eso es que están tan entredichos los títulos, no porque estudiar una carrera sea malo, sino porque ese documento no me refleja quién es esta persona. Realmente no me dice qué hizo, cómo lo hizo, qué sabe, cuáles habilidades realmente tiene desarrolladas. Entonces, lo bueno de las credenciales es que tú puedes empezar a evidenciar lo tradicional, formal, y empezar a dar visibilidad de cosas. Por ejemplo, becas, excelencia académica todos los semestres, proyectos que va desarrollando un estudiante, actividades de voluntariado en las que participa, si es miembro de una organización estudiantil y es un estudiante destacado. Todo eso lo puedes evidenciar con credenciales digitales. Y lo mismo lo puedes hacer con un colaborador. Entonces eso te ayuda a construir una hoja y un perfil basado en credenciales que son verificables, que vienen avaladas por terceros y que permiten mostrar más claramente lo que tú tienes para ofrecer y facilitarte pues, estos procesos de conexión con otros para proyectos, empleabilidad, etc. Entonces tú defines tus audiencias, tus casos de uso, los criterios que cada quien tiene que cumplir y en la medida que lo van haciendo, pues se les emiten estas credenciales. Y entonces las personas las van acumulando, guardando y las van compartiendo a través de sus dispositivos en diferentes espacios para mostrarlas a quienes les interesa entrar en contacto. Que pueden ser eh, gerentes de reclutamiento, jefes, profesores, posibles aliados, etcétera, etcétera. Y esto todo es posible porque cumplen un estándar global que es el Open Badges, que asegura que esta información tú la puedes compartir donde quieras, cuando quieras, sin problema. En este momento, si escanean con su teléfono, van a poder ver cómo en LinkedIn en este mismo momento se están compartiendo credenciales. Y pueden hacer clic en el post que les guste más, van a ver desplegada la metadata y pueden hacer clic en verificar para que vean cómo, qué fácil es compartir, verificar y comunicar los logros que la gente está obteniendo. Y bueno, beneficios en síntesis. Fíjense que no es un tema que beneficia a una parte, beneficia a todas las partes. En primer lugar, a la organización emisora, porque lleva el proceso al 100% digital. Esto simplifica el tema de impresiones, reimpresiones, envío de documentos. Cuando esto toma un minuto, editar cualquier credencial porque hubo un error y ya la persona la tiene actualizada, sin mucho error. Por otro lado, al ser tus acreditados quienes difunden estas credenciales en el mundo digital, vas a ganar una visibilidad importantísima, se promueve el mercadeo digital, el mercadeo endógeno y posicionas tu marca, ya sea como empresa o empleadora, ¿no? Y con esto pues atraes a nuevos talentos. Y por otro lado, aseguras que estás entregando documentos valiosos que no pueden ser modificados y esto protege tu reputación y tu confiabilidad como institución. Y también protege a tus acreditados, la verdad. Los acreditados que ganan, bueno, van acumulando todos estos logros que pueden ser verificados, que son válidos, que vienen avalados por terceros, que son confiables, ¿ah? Y que tú dominas, eres propietario de esos documentos y tú decides qué hacer con él, si lo quieres compartir, dónde, cuántas veces, cada cierto tiempo. ¿Ok? Y en tercer lugar, para el verificador, que es quien ve las credenciales obtenidas por tus acreditados, que típicamente son reclutadores, aliados, etcétera, pues, oye, les estás dando un instrumento mucho más rápido para validar candidatos, para entender la experiencia de esos candidatos, la pueden verificar en línea, es información auténtica, tal, y que puede ser leída
muy fácilmente por los sistemas que hoy en día se utilizan. Entonces, como ven, todas las partes se benefician y esto es importante tenerlo claro para nuestra estrategia, porque nosotros podemos pensar aquí, pero a la medida que nosotros podemos mostrar estos beneficios, estas partes, estamos integrando en el ecosistema a todos los que participan. Otra cosa muy interesante que está pasando en el mundo de las credenciales digitales es que se empieza a diferenciar los tipos de credenciales. Y fíjense que dependiendo del nivel de desarrollo de una habilidad, si el aprendizaje es más teórico o más práctico, pues empiezan a surgir nuevos formatos de credenciales, ¿ok? Como las certificaciones, las licencias, los nanodegrees, las insignias, el aprendizaje experiencial, los bootcamps, así como los doctorados, masters, y así va, ¿no? Los diplomas. Entonces, esto es interesante porque también con las credenciales tú puedes empezar a diferenciar y combinar. Y justamente no quedarse con la parte formal académica tradicional, sino empezar a visibilizar todo otro tipo de experiencia que normalmente no son. Y un poco para que tengan idea de eh, a ver, en el mundo, esto es un movimiento muy grande. Esta tecnología tiene ya como unos 12, 13 años de existencia. Obviamente en el primer mundo esto empezó con muchísima fuerza. Gracias a Acredita, la verdad que lo hemos ido posicionando en Latinoamérica, pero fíjense, indicadores que ya tienen unos meses. Estoy segura que si los volvemos a mirar, esto ha crecido exponencialmente y forma parte de una tendencia mundial donde definitivamente hay más conciencia en la necesidad de ofrecer mejores formatos de reconocimiento y reconocer las experiencias de la gente, ¿no? Porque eso contribuye a hacer culturas más humanas, más inclusivas, más equitativas. A ver, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Ya ahorita, gracias por el tip, Ernesto. Ahorita voy a ver lo del QR y te paso una para que la puedas ver. Dame un momentito. No sé si queda alguna pregunta, porque esto, digamos, es la parte conceptual básica sobre la cual vamos a estar haciendo nuestra estrategia. Entonces, ¿qué es importante en su manual? Primera tarea es que ustedes puedan en esta hoja de su presentación escribir sus reflexiones más importantes y aprendizajes sobre este tema, ¿no? Como ideas fundamentales, como oportunidades que notan, diferencias que hay con lo demás, porque esto tiene que ser parte del discurso por el cual tú también vas a promover este proyecto en la organización en la que te encuentras. Entonces vayan tomando notitas rápidas. Después de esto lo pueden digerir y profundizar. Ajá, pregunta Cristian, ¿qué tiempo se mantiene la verificación de la credencial? Eso depende, Cristian, del emisor y sus estándares. Típicamente una credencial no vence, ¿ok? A menos que tú específicamente quieras promover algún tipo de actualización o renovación, ¿ok? Eh, Fíjate que, por ejemplo, licencias profesionales, algunas versiones de software, ¿no? Cosas que cambian mucho, sí, de alguna manera, no es que pierden vigencia, pero al actualizarse, pues es mejor cuando tú manejas las últimas versiones, ¿no? Entonces, eso puede ser un estímulo interesante para tú promover que la gente cada 2 años, 3 años, 5 años tenga que actualizar. ¿Okay? Va a depender mucho de tu estrategia y los casos de uso que lo justifiquen. Ajá, fíjate que pregunta Guillermo, me parece muy chévere esta pregunta. A nivel personal, uno puede emitir una credencial en el sistema a un grupo de personas al transmitir un conocimiento especializado. De nuevo, esto forma parte de la estrategia que tú tengas como organización. Tú puedes definir
tus audiencias, tus casos de uso, ¿quién tendría derecho a emitir? Tú a lo mejor puedes autorizar a ciertos docentes, por utilizar una institución educativa, los docentes que puedan reconocer ciertas cosas en sus estudiantes. Entonces, se concibe el caso de uso, el docente reporta quiénes deberían obtenerlas y bueno, ya se emiten en el sistema, ¿no? Lo que es importante para preservar la calidad de las credenciales es que deben ser aspiracionales, no que cualquiera la entrega a cualquiera, porque ahí se distorsionan las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que es una multinacional, hablando de ejemplos que les pueden servir. Ellos quieren estimular la puesta en práctica de valores eh, en un grupo, en un área grande dentro de esa corporación. Y ellos tienen los valores definidos y las conductas observables definidas. Entonces, ellos definieron y digamos, las credenciales se entregan en función de eso, ¿no? Por ejemplo, el que demostró liderazgo, el que demostró innovación, por poner ejemplo, ¿no? Pero para tú ganártela no es que Liliana le cayó bien Guillermo y se lo entrega a Guillermo. Hay un comité, o sea, por ejemplo, Liliana podría postular a Guillermo y pone sus razones. Eso lo evalúa el comité y el comité luego define si cumple todos los requisitos para ganarse. Porque algo que hay que cuidar es, voy a decirlo así, no prostituir esto, que ay, se le gana a todo el mundo por cualquier cosa. La idea es que sea una cosa rigurosa, que tenga valor, que sea aspiracional y que obviamente haya oportunidades para todos, pero digamos que definitivamente esté muy claro los criterios de acreditación, quienes lo otorgan, porque si no, pierde valor. ¿Ok? Porque entonces pareciera como, bueno, una cosa cotidiana que no tiene sentido aspirar. ¿Ok? Entonces, importante eso. Por ejemplo, una evaluación, claro que sí, Guillermo, tú puedes tener en tus criterios de acreditación muchas cosas. Por ejemplo, que la gente tome un curso y tiene que estar el 80% de las clases. Tiene que desarrollar un proyecto y el proyecto debe cumplir con estas características. Tiene que presentar un examen y aprobarlo con cierto puntaje. Eh, Tiene que haber sido seleccionado por un comité de evaluación. O sea, todas estas cosas están muy bien. Estos son, digamos, ideas para que ustedes vayan pensando su estrategia. Eh, a ver, Ernesto pregunta, ¿cómo puedo hacer que, por ejemplo, en la implementación de un proyecto en un cliente que verbalmente lo ha reconocido pueda convertirse en una credencial a pesar que el cliente no sabe nada de credencial? Mm, Fíjate, eso es muy interesante. Tú podrías tener, se me ocurre, una credencial eh, de proyectos de implementación, ¿no? Entonces, tú podrías tener en los criterios haber participado en un proyecto donde un cliente, haber en la evaluación del cliente, aprobarla con tantos puntos, ¿ok? Tú podrías hacerla. Y la credencial la emite la organización, no el cliente. Y tú podrías poner como evidencia ese testimonial del cliente, por ejemplo. Eso sería bien bonito y tú podrías agregar como evidencia también un documento que explique el proyecto de implementación, los objetivos, los logros, quién fue el cliente, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que esa credencial tenga mucho valor porque describe una experiencia profesional completa, ¿no? Perfecto. Bueno, buenísimas sus preguntas, me encantan, estoy segura que sirven a todos. Vamos a entrar al tema de la estrategia. He venido anunciando cositas, pero bueno, importante ir agarrando fuego. Fíjense, lo primero es entender lo que implica montar una estrategia reconocida. Eso no es simplemente que yo pienso en los casos de uso y la gente y ya. No, tienes que tener un orden, ¿no? Entonces tú tienes que entender, bueno, ¿para qué tú quieres entregar credenciales digitales? ¿Por qué no sigues con certificados en papel o qué es lo que tú estás buscando que pase? Luego tienes que identificar a quiénes y qué les quieres reconocer. Y entonces, ¿qué credenciales estarías entregando? Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita, el ejemplo en reconocer los proyectos de implementación. ¿Ok?
Luego tú tienes que hacer una planificación, porque a lo mejor tú tienes unos eventos recurrentes. Por ejemplo, al final del año tu empresa reconoce las antigüedades, reconoce los mejores desempeños. Tú sabes que en diciembre, ahí tú tienes proyectado más o menos, tenemos 100 colaboradores, ahí probablemente se entreguen 200 credenciales, porque hay por distintos rubros que la gente puede ganar. Pero tú tienes también eh, formaciones que maneja tu universidad corporativa, que están programadas a lo largo del año. Entonces, a medida que la gente va terminando esos programas, pues va ganando su credencial también. Entonces, tienes que ir planificando. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Por qué? Porque fíjense, para tú entregar una credencial, tú tienes que haber construido el diseño gráfico, haber construido la metadata, crearla en la plataforma, armar el documento de los que deben ser acreditados con esta credencial y finalmente emitir la credencial. ¿Ok? Entonces no es una cosa que se hace en 2 minutos, tienes que irla planificando para tú tener. Y estos diseños obviamente tienen que tener una coherencia, ¿no? No que las insignias de reconocimiento son cuadradas y verdes de pepitas moradas, pero las de aprendizaje son triángulos rosados con rayitas azul. O sea, eso no tiene sentido. Tú tienes que pensar una línea gráfica estimulante que maneje marco, tu marco. Y por otro lado, la metadata también. Fíjense el ejemplo que estábamos hablando del proyecto de implementación. Es tremenda credencial que puedes entregar, donde queda evidencia de su proyecto, feedback del cliente, evaluación del proyecto. O sea, eso es algo que dice. ¿Me entiendes? No es que, ay, bueno, sí, participé en proyectos con clientes. No, mira los comentarios del cliente y el proyecto tuvo que ver con esto y lo aplicaste en tal área y fue de tanto tiempo y tú hiciste tal cosa. O sea, eso es revelador, es útil, es evidencia que ayuda a entender cuáles son las habilidades de esta persona y cómo las logró y cómo las alcanzó, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que ir diseñando bien para que esa credencial sea buena, porque ¿saben qué es lo peor? Una credencial mal hecha. ¿Por qué? Porque la gente no la va a querer compartir, le va a dar vergüenza, no va a sentir orgullosa y al final el efecto de difundir, de comunicar, se va a morir ahí porque la gente no lo va a hacer. Entonces, por eso que les hablo que la estrategia pues tiene que ser una cosa orgánica, va creciendo en casos de uso, experiencia, pero hay que hacerlas bien para que preserven el valor, la relevancia, y entonces eso nada, una credencial como esa, te aseguro que todo el mundo te la acepta y todo el mundo la pone. ¿Por qué? Porque habla muy bien muestra algo valioso de sí, ¿no? Y bueno, obviamente las comunicaciones son muy importantes porque esto es un tema bastante nuevo. Hay que ayudar a entender a la gente cuál es el valor de esto, por qué hacer esto, por qué tiene sentido tener una credencial y no mi papelito, ¿no? Y qué puedo hacer con ella y cómo le puedo sacar punta, ¿no? Y por supuesto, soporte para ayudar a cualquiera que tenga dificultades. Todo eso implica la credencial. Entonces, vamos a explorar los 3 preguntas básicas de una estrategia para que ustedes lo puedan hacer. Lo primero, que es importantísimo, es que ustedes identifiquen el para qué. El para qué es el propósito, o sea, cuál es el sentido de hacer todo este esfuerzo. Y para eso, ustedes tienen que identificar sus grupos de interés. Grupo de interés es cualquier grupo dentro o fuera de tu organización que afecta o es afectado por el proyecto de credencial. Aquí les muestro típicamente grupos de interés. En una empresa, típicamente los líderes impactan el proyecto. Los empleados usualmente son los acreditados. ¿Ok? ¿Quién lidera normalmente el proyecto de credenciales? Usualmente es recursos humanos, a veces lo tiene innovación. Todo depende de cómo se organicen y se estructura. Lo tiene la universidad corporativa, ¿ok? Son normalmente quienes lo lideran, entonces ellos tienen un peso muy importante, ¿no? Y se involucran las áreas de formación y desarrollo, pero también todo lo que es bienestar, cultura organizacional, innovación, son áreas que tienen mucho efecto. Entonces, tenemos que ver el impacto que tiene. Y obviamente, la comunidad en la que se mueven, pues se ve impactada porque van a empezar a ver a todos estos colaboradores recibiendo estas credenciales que comparten, como para qué, eso de qué manera afecta. En una institución educativa tienes los estudiantes, pregrado, posgrado, educación continua,
los estudiantes actuales egresados pueden ser targets perfectamente afectados con esto. Usualmente, pues, quien tiene mucho peso en las decisiones, los directivos, sobre todo la vicerrectoría académica, tiene mucho peso, ¿ok? En tu comunidad educativa también los docentes, porque tú puedes decidir entregar a estudiantes, a docentes también. ¿Quiénes impactan mucho el proyecto? Tecnología, siempre en todos los... ¿Por qué? Porque esto es meter un sistema nuevo, hay que ver si lo integras con otro, cómo tomas data de un lado y la llevas a otro, ¿sí? Pueden ser áreas que afecten también la organización. Muchas veces innovación educativa es quien lidera este tipo de proyectos también en este tipo de instituciones. Entonces, importantísimo que ustedes vean a quiénes ustedes van a impactar o quieren impactar y quiénes se ven afectados, para que entonces ustedes vean cuál puede ser el valor de tener las creencias. Porque, de nuevo, es importantísimo eso. ¿Ok? Luego, entonces fíjense aquí para ponerles en blanco y negro beneficios, porque parte de la estrategia que tú esto seguramente articulas esto, pero tú solo tienes que ir a presentar a alguien para que te den el sponsorship, te den el apoyo, el aval, los recursos, lo que necesites. Entonces es muy importante que tú lo vincules con beneficios. O sea, ¿para qué yo empresa? ¿Para qué yo universidad? ¿Para qué yo asociación profesional? Me voy a meter en este asunto de creencia. Ah, oye, voy a tener una posibilidad de tener una reputación confiable y segura porque nadie las va a poder plagiar. Chévere, muy importante. Ah, oye, me voy a simplificar en procesos de otorgar documentos, las actualizaciones, la verificación en línea. O sea, yo, por ejemplo, no dejo de sorprenderme con estadísticas que yo tengo varios amigos que son reclutadores, me dicen que validar documentos de un candidato puede tomar 3 semanas, porque tengo que llamar a las universidades, perseguir a control de estudio, te ponen en lista de espera, para tú verificar si efectivamente una persona se graduó o no de una universidad. Una locura. Si esto lo pudiéramos llevar al mundo digital, todos seríamos felices y en cuestión de segundos sabemos si es verdad o no. ¿Ok? Luego, oye, en la medida que tú vas entregando credenciales, imagínense el valor que eso tiene para tomar decisiones. ¿Ok? Porque entonces vas a ver las habilidades, quién ha ganado qué credenciales, en qué momento, qué experiencia está detrás, y eso te ayuda a tomar mejores decisiones para fortalecer tu cultura de desarrollo, de reconocimiento y favorecer también el registro y engagement de los que tú necesitas, ¿no? Y bueno, ya lo de mercadeo endógeno, visibilidad de marca, ya se los voy a comentar. En el caso de los acreditados, ¿cuáles son los beneficios? Oye, yo estudiante, yo docente, yo colaborador que estoy recibiendo una credencial, ¿cuál es el beneficio? Tengo un perfil con habilidades y aprendizajes y logros que me quedan formado, confiable, verificable en línea, que puedo visibilizar de inmediato con quien yo quiero. Esto va en línea con poder abrirme a oportunidades de empleabilidad. De hecho, hay una estadística de LinkedIn que apunta que cuando un perfil en LinkedIn tiene credenciales, es 6 veces más visto que uno que no las tiene. ¿Okay? Y además facilita los procesos de reclutamiento porque pueden verificar y validar en firma en línea con un formato interoperable, ¿no? Entonces, esto es un beneficio que daríamos a nuestros acreditados. Entonces, parte del mensaje de por qué decirlo, ¿por qué haces un curso conmigo y no con otro que no, que no recibe credenciales digitales? Bueno, porque yo te agrego todo este valor. ¿Ok? Y uno que no lo tiene, no te lo puede dar. Entonces, muy importante, esto es parte de su cuaderno, identificar todos estos grupos de interés, el problema que tienen actualmente y cómo esta estrategia de reconocimiento lo ayuda a resolver. Por ejemplo, oye, mercadeo no está logrando suficientes visitas a las páginas, ¿no? Entonces, bueno, con las credenciales se incrementa la atracción porque al compartirla, pues vas a asegurar al menos una visita por cada acreditado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser cosas que tú puedes ir identificando. ¿Qué otra cosa muy importante? Una vez que has visto estos para qué, estos problemas que uno resolver, conviértelos en objetivos. Porque entonces el objetivo es
Posicionar a la marca en LinkedIn. ¿Cómo lo voy a medir? La cantidad de veces que han sido compartidas las credenciales en la plataforma. Actualmente 0, porque estoy empezando. Resultado esperado, que el 80% de la gente esté compartiendo el LinkedIn. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces, eso es parte de lo que es muy importante aterrizar y definir para tú darle forma al norte. ¿Qué es lo que tú estás buscando que pase? ¿Qué es lo que tú quieres provocar gracias a tu estrategia? ¿Qué otra cosa es importante? Ah, bueno, los objetivos. Smartizarlos, ¿no? Porque mientras más smartizados, son más precisos, más específicos, más claros, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo y eso lo tienen ustedes de referencia. ¿Qué otra cosa es importantísima? La visión del proyecto. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen que enamorar con este proyecto. Nadie se mete en un proyecto donde no vea que ahí gana algo, donde se vea reflejado ahí, donde quiera hacer realidad ese futuro que tú estás hablando. Entonces es muy importante construir esa visión, que normalmente es una imagen con muy pocas palabras, pero que describe el resultado final. Entonces, por ejemplo, oye, quiero acercarme al mundo laboral como institución educativa y generar programas donde todo el mundo quede contratado. Estoy inventando, ¿ok? Quiero que la gente, no importa el nivel y experiencia que tenga, siempre encuentre en nuestra oferta académica la posibilidad de inscribirse y avanzar en su desarrollo. Son ideas, ¿ok? Luego quiero que la gente vea que puede ir transfiriendo habilidades y generar movilidad, que la gente pueda abrirse oportunidades dentro de la organización gracias a poder distinguir las habilidades que cada quien tiene. Y quiero dar visibilidad a la gente, no solamente por las actividades formales, sino quiero que se vea su experiencia, quiero que se vea sus logros, sus competencias blandas y que esto les abra mayores oportunidades de trabajo. O sea, estoy dando ideas de visiones que ustedes pueden ir construyendo. Entonces, muy importante, las dibujen y las puedan plasmar, ¿ok? Entonces, bueno, estos son ejemplos de ideas, ¿no? Quiero ofrecer credenciales blindadas que generen confianza y refuercen la reputación de la organización. Quiero ayudar que la gente tenga mejores opciones al combinar diferentes experiencias y evidenciar mejor sus habilidades. Cualquier cosa que ustedes quisieran hacer realidad. ¿Cuál es ese futuro que queremos? Lo siguiente es audiencias y casos de uso. Entonces, yo ya les hablé un poco, una institución educativa tiene docentes, tiene los colaboradores, tiene sus estudiantes y egresados. También puede tener en eventos participantes, ponentes, talleristas, sponsors, aliados, son otros targets, sobre todo si organizan eventos grandes, tipo congresos o... Y luego que definan las audiencias, porque tú puedes combinar, tener diferentes audiencias al mismo tiempo que le quieres reconocer. Piensa siempre qué valor tiene evidenciar esto. ¿Ok? Cómo esto hace que podamos tener un mejor registro de nuestros colaboradores, quién sabe qué, cómo esto sirve para estimular, por ejemplo, que nuestros docentes publiquen más, que eso es una historia conocida en las universidades, no todos publican. Entonces, ¿cómo puedo crear credencial? Es que evidencie sus publicaciones y entonces distingues de los que lo hacen de los que no lo hacen. ¿Sí? Y así sucesivamente. Un estudiante, ¿qué le puedo reconocer? Sus pasantías, sus tesis de grado, pertenencia a clubes, proyectos que ha hecho, que ha tenido impacto. Oye, eso le ayuda al estudiante a construir un currículum y después conseguir un trabajo mucho más. ¿Ok? Y así sucesivamente. Puedo ir pensando diferentes alternativas. Entonces, ¿qué es importante? Identificar las audiencias y los casos de uso. ¿Ves? Yo quiero reconocerles la membresía, no la participación en una serie de actividades. No quiero desarrollarles, reconocerles ciertas habilidades. No quiero reconocer excelencia. Y puedes combinar. No es que tienes que casarte con uno u otro, pero eso es importante. Entonces, ¿qué es importante?
cómo esas credenciales ayudan a entender mejor quién es cada quien, cuál es el valor único que distingue a cada quien. ¿Ok? Entonces, por eso de un borrador a una imagen mucho más fina y detallada es clave para que entendamos lo que estamos buscando con esta creencia. ¿Mm? Y bueno, fíjense, una credencial tiene más valor en la medida que le agrega valor al emisor. Los casos de uso tienen sentido en el ecosistema donde se mueven, son avales de cosas y muestran el valor de haber avanzado, progresado en una ruta, en un mapa, haber completado ciertos hitos, ¿no? Y obviamente la percepción de quien la ve multiplica las cosas, porque si yo construyo una muy buena credencial de un estudiante para prepararlos para cosas que hoy en día son importantísimas en el mercado laboral, te aseguro que el valor de esa credencial se dispara. Ahora, si yo lo formo en algo que a nadie le interesa, estamos sacrificando el valor. ¿Ok? Entonces, bueno, al final es una credencial que permita reflejar lo que es importante en el ecosistema, evidenciar cómo la persona aportó y que esto al final se traduzca en mejores oportunidades para esa persona. Aquí hay ejemplos de lo que han hecho clientes, fíjense, en el mundo corporativo: desempeño, valores, antigüedad, premios, validación de habilidades, ejecución de proyectos, participación en actividades, compleción de formaciones, ocupar ciertos roles. En el mundo académico, pues por supuesto puedes reconocer la compleción de programas, pero también reconoces a los exalumnos, a quienes son miembros activos de la comunidad, a quienes participan en investigaciones, reconocimientos de cara a la investigación, quienes han sido ponentes, quienes han recibido premios, quienes participan en voluntariado, validar habilidades, mérito académico, certificaciones, roles en la organización, proyectos que han ejecutado. Entonces, fíjense la cantidad de casos, y esto es mucho más real, porque nosotros hacemos todo esto y más, y normalmente no queda visible en ninguna parte. Entonces, mi idea ahorita es dejarlos soñar. Fíjense, la Universidad del Externado de Colombia, por ejemplo, se enfocó en docentes, en un programa que ellos llamaron la Ruta Docente Digital. Casualmente esto lo empezaron justo un poquito antes de la pandemia. Y les vino muy bien, porque entonces ellos definieron 5 competencias a 3 niveles y empezaron a definir una serie de experiencias por las que debían pasar los docentes para ir evidenciando el desarrollo de las habilidades. Y esto fue un muy, muy buen programa para ir promoviendo el desarrollo en un grupo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, IBES es una institución educativa en temas de Scrum, como ellos han combinado en rutas de aprendizaje para reconocer con las credenciales que tienen un examen detrás para prepararlos para la certificación. Por ejemplo, el puerto de Liverpool en México, en su universidad corporativa, ellos tienen rutas creadas para diferentes tipos de colaboradores para estimular el desarrollo de ciertas habilidades, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto no se trata de pensar en credenciales aisladas, es cómo las conecto, porque eso da un sentido de intención, de futuro, de continuidad y de profundización. ¿Ok? Entonces, esta tabla, pues, identifiquen a qué audiencia le vas a entregar, qué tipo de reconocimiento le vas a dar. Por ejemplo, formación, bueno, chévere. El criterio de acreditación, la gente tiene que tomar el curso, pasar un examen con tanta nota, tal, y se le entrega al finalizar el curso. ¿Ok? Un poco para que vean cómo se llena esta tabla. Y muy importante, creen un mapa de credenciales. Una vez que tengan definida esa tabla, traten de construir en PowerPoint con pelotitas y rayitas cómo están conectadas esas credenciales. ¿Por qué? Porque tú puedes tener secuencias. Hay que pasar por esta, luego esta y esta para llegar a un final. O tienes una colección. Hay grupos afines porque están relacionados al mismo tema, están más dirigidos a la misma audiencia. Entonces es importante poder ver esas categorías. Y luego una constelación, a mí me gusta verla un poco como un árbol. Imagínense, por ejemplo, una universidad. Tienes la rama de estudiantes, la rama de docentes, la de colaboradores. En estudiantes tienes la rama académica,
tienes la rama de proyectos, tienes la rama de eh, excelencia académica y tienes la rama de actividades extraacadémicas. Y tú puedes armar, bueno, toda esa experiencia como quieras, y eso es muy estimulante porque tú le puedes mostrar a un estudiante todo lo que puede lograr y todo lo que puede conseguir. Entonces, busquen hacer ese dibujo de ese mapa. Ya el último punto para estar próximos a cerrar, es importante que puedan identificar quiénes de la organización tienen que participar en la estrategia. Tú puedes tener gente, fíjense que hoy trabajamos como más aquí, ¿ok? Entonces, ¿quiénes se encargarían de concebir la estrategia? ¿Quiénes concebirían las credenciales? Luego, ¿quiénes harían el diseño gráfico? ¿Quiénes construirían el contenido de cada credencial? Esto típicamente lo hace mucho el área académica, ¿no? Son los que lo hacen. Diseño gráfico tiende a ser comunicaciones. Eh, Luego, ¿quiénes manejan la plataforma? Porque no tienen que ser los mismos, pueden ser personas diferentes. La carga, ¿quiénes elaboran los listados con la información para que se les emita a cada quien? ¿Quiénes generan reportes? ¿Quiénes definen los lineamientos comunes de la institución? ¿Quiénes se encargan de preparar espacio en página web, publicar en redes sociales y todos los materiales de comunicación para que la gente entienda su oferta de credenciales y cómo aprovechar? ¿Quién brinda soporte? Entonces, en estos cuadritos, ustedes pueden ir colocando las áreas o si saben concretamente personas que deberían, quienes deben participar, porque se van a dar cuenta que estos son proyectos que participan varias personas, ¿no? Porque involucra varias áreas de alguna manera, ¿ok? A ver, que tengo en el chat unos comentarios. Sí, claro, lo que decía Paul aquí ahorita, un landing page con información es muy importante, que tú veas que ganas esa insignia o credencial, qué valor tiene, a qué opciones tienes como credenciales, a quién tienes que contactar para alcanzarla, si están combinadas o no, todo eso es bien importante. No sé si hay preguntas, comentarios que quisieran hacer. Yo un comentario, si quieres, sobre eso que acabas de decir. Ajá. Esa fue la razón cómo llegué hasta Acredita, viendo una insignia. Hice clic en la insignia y al final pude seguir el rastro que era muy fácil de seguir hasta Acredita y empezamos una relación que afortunadamente a nosotros nos ha permitido ahora, después de 4 años, emitir alrededor de no sé, alrededor de 1000 insignias a toda nuestra comunidad de alumnos, ¿no? Que tenemos en Texpert. Así que un poco para darles feedback, ¿no? Sobre ese tema. Ok, perfecto. Y bueno, importante, esto también lo deben completar, pues ya luego de haber llenado todo esto, pues con qué reflexiones, aprendizajes se quedan de este taller. Esto lo tienen también para escribir en este cuadrito amarillo, que es lo que atesoran. Y los invito, porque bueno, de aquí ya salen, ¿no? Por lo menos con unos casos de uso identificados. Pueden entrar en la plataforma de Acredita, crear cuenta gratis, es una cuenta que tiene 25 usuarios y ustedes pueden crear su credencial y emitir. Imagínense que identificaron un caso de uso, no sé, estudiante destacado matemático, por inventar cualquier cosa. Y sabes que tienes 10 estudiantes que podrías reconocer en este momento. Bueno, vas, haces un diseño de esa credencial, construyes su metadata, la subes y después se le emites a estas 10 personas. Y es una manera de conocer la plataforma y de prototipear un poco sobre la experiencia. Entonces, en este enlace, ustedes se pueden meter y registrar y abrir la cuenta de la organización. Y bueno, ya con esto vamos a empezar a cerrar. Antes de mi saludo final, pues me gustaría que si pudieran comentar en el chat, pues cómo se van de este taller, qué es lo que se lleva más valioso del día de hoy. Y lo podemos escribir en el chat. Unas breves palabras, un poco para ver sus impresiones y reflexiones pues, de todo lo que hemos venido hablando en el día de hoy.
Y bueno, ya saben, van a recibir la grabación, la credencial, pues en función de que hayan cumplido con el requerimiento, la presentación y cualquier cosa, pues aquí les dejo la página de Acredita por si quieren conocer más de nosotros, mi correo en caso que tengan alguna duda y quisieran eh, algún apoyo, pues con muchísimo gusto los ayudamos. Bien, muchísimas gracias. Entonces, eh, espero les haya servido. Bueno, gracias Ernesto por tus palabras, Samuel, Guillermo, Carlos. Gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. No sé si quieras decir algo más, Paul, antes de concluir. Sí, igual agradecerles a todos por haber asistido, a ti Liliana por presentarnos, hacernos esta presentación taller, ¿no? Para que la gente entienda mejor qué es una insignia digital, hacia dónde está yendo el mundo de la certificación, cómo está cambiando de rápido el tema de la certificación, ¿no? Hasta hace poco, seguro muchos de ustedes todavía tenían sus diplomas y las copias de sus diplomas escaneadas para enviarlas a algún certificado, para obtener, no sé, algún tema relacionado que necesite acreditación, pero ahora lo fácil que es compartirla, ¿no? A través de insignias digitales y Open Badges, ¿no? Así que bueno, nada, agradecerles a todos, esperando que hayan pasado un buen momento, hayan aprendido bastante y lo esperamos en el próximo webinar. Saludos. Que estén muy bien. Un gusto compartir con ustedes. Chao, chao.